Era una noche fría en Madrid. La ciudad dormía bajo una capa de silencio, pero el ático de Alejandro Martínez nunca conoció la calma. Desde su lujosa terraza, el Parque del Retiro parecía un espejismo distante, tan ajeno a su mundo de poder y desdén. Alejandro, un hombre de negocios imponente, se había convertido en prisionero de su propia arrogancia. A su alrededor, los objetos de lujo, las vitrinas llenas de trofeos y los contratos millonarios eran solo sombras vacías. En su corazón, ya no quedaba espacio para nada más que la fría certeza de que todo en la vida se podía comprar, excepto lo que realmente importaba. Lucía, su esposa, lo observaba desde el umbral de la sala, con la esperanza encendida en sus ojos. Había algo que necesitaba compartir con él, algo que cambiaría sus vidas para siempre. En su vientre crecía una nueva vida, su hijo, Daniel, pero mientras la mirada de Lucía buscaba comprensión, la de Alejandro solo reflejaba desconfianza. ¿Estás intentando aprovecharte de mi fortuna?, le lanzó con voz áspera. La pregunta, cargada de acusación, cortó el aire entre ellos. Lucía intentó calmar su agitación, pero la crueldad de sus palabras la derrumbó. De un golpe, él la echó de la casa, dejándola sola, con solo unas pocas pertenencias y un futuro incierto. Lucía vagó por las frías calles de Madrid, sin rumbo, como un alma perdida en la oscuridad. El eco de las palabras de Alejandro resonaba en su mente, y el dolor de la traición la envolvía. No tenía a dónde ir, ni dinero, ni fuerza para enfrentar lo que acababa de suceder. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía rendirse, que debía seguir adelante, por ella y por el niño que llevaba dentro. La decisión llegó de repente, como una chispa en la noche. Tomaría el primer autobús hacia Barcelona, donde Sofía, su vieja amiga, la esperaba. No importaba lo que le deparara el futuro, lo único que sabía era que no podía quedarse allí, en ese lugar que ya no le pertenecía. Al llegar a Barcelona, el ambiente cálido y acogedor del barrio de Gracia la recibió con los brazos abiertos. Sofía, al verla, la abrazó como si no hubiera pasado el tiempo, y Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, sintió que, por primera vez en días, respiraba con algo de alivio. Sofía le ofreció un refugio temporal en su modesta casa, y aunque Lucía sentía que el peso de la humillación la ahogaba, comprendió que allí podía reconstruir su vida. La maternidad le dio la fuerza que tanto necesitaba. A medida que pasaban los meses, el rostro de Daniel, su hijo, comenzó a iluminar sus días. Cada sacrificio, cada esfuerzo por mantener la calma, se veía recompensado en la sonrisa de su niño, quien se convertía en su razón de vivir y de seguir luchando. Comenta desde dónde estás viendo esta historia. El tiempo pasó, y aunque Lucía logró reconstruir su vida poco a poco, la herida dejada por Alejandro nunca sanó por completo. Su mente aún revivía aquellos momentos de desdén y abandono, pero su amor por Daniel se convirtió en la fuerza que la mantenía en pie. Ella lo crió sola, con sacrificio y amor, sin esperar nada a cambio. Cada día era una nueva batalla, pero Lucía aprendió a pelear por lo que más amaba. Daniel creció en un hogar lleno de afecto y cuidado, lejos de los lujos vacíos de la vida que había conocido su padre. Sin embargo, algo dentro de él, un deseo profundo y latente, lo impulsaba a comprender la verdad sobre su padre, sobre el hombre que nunca estuvo ahí. Al cumplir 20 años, Daniel, ahora un joven brillante y decidido, decidió que ya era hora de enfrentar los fantasmas del pasado. Madrid lo llamaba, y él sabía que debía buscar respuestas, aunque su corazón se llenara de dudas y temores. No buscaba venganza ni reproches, solo entendimiento. Con valentía, se subió al tren con dirección a la ciudad que lo había marcado desde su nacimiento, sin saber que ese viaje lo cambiaría para siempre. Al llegar a la Torre Martínez Inmobiliaria, el imponente edificio que representaba el poder de su padre, Daniel se sintió pequeño. El hombre que lo había dejado atrás no era más que una sombra fría y distante. La reunión con su padre fue mucho más fría de lo que Daniel había imaginado. Alejandro, ahora un hombre envejecido y marcado por el tiempo, apenas levantó la mirada cuando su hijo entró en su oficina. No había emoción en sus ojos,
ni un gesto que indicara que lo reconociera como algo más que una mera presencia en su vida. ¿Qué quieres? Fue lo único que dijo Alejandro. Con tono impersonal, Daniel, a pesar del dolor que sentía en su pecho, logró mantener la calma. Sabía que las respuestas no llegarían de la manera en que las había soñado, pero aún así necesitaba saber la verdad. Le habló de su infancia, de lo que había vivido con su madre, de cómo siempre se preguntó por qué él lo había abandonado. Pero Alejandro, en su mundo de indiferencia, no ofreció excusas, solo una fría evasiva. La conversación se alargó, pero nada de lo que Daniel escuchó le dio el cierre que esperaba. Alejandro no mostró arrepentimiento genuino, solo un desconcierto distante, como si su hijo no fuera más que una figura del pasado que nunca llegó a comprender. Daniel, agotado por la carga emocional de ese encuentro, comenzó a entender algo que había eludido durante años: la ausencia de su padre no era culpa suya. Alejandro había sido el arquitecto de su propio sufrimiento, cegado por su egoísmo. Cuando Daniel se levantó para irse, un sentimiento de alivio y decepción lo invadió al mismo tiempo. No obtenía lo que había ido a buscar, pero algo dentro de él comenzaba a sanar. Déjanos un comentario y cuéntanos de dónde nos estás viendo. De regreso en Barcelona, Daniel se encontró con una mezcla de sentimientos difíciles de manejar. Había sido un viaje que le permitió entender que su identidad no estaba definida por la ausencia de su padre, sino por la fuerza con la que había construido su vida hasta ese momento. Los recuerdos de su madre, Lucía, siempre lo guiaron, una mujer que, a pesar del dolor, lo crió con amor y valentía. Mientras caminaba por las calles de Gracia, su barrio, se dio cuenta de que no necesitaba la validación de Alejandro para sentirse completo. Había logrado construir su vida con sus propios esfuerzos y sacrificios, y ese era el verdadero legado de su madre. A pesar de todo, Daniel no podía negar que algo en su interior deseaba una reconciliación con su padre, aunque fuera solo una pequeña muestra de arrepentimiento. Pero pronto comprendió que eso nunca sucedería. Alejandro había hecho las elecciones que lo habían llevado a su propia soledad, y Daniel no podía seguir buscando respuestas en un hombre incapaz de reconocer sus propios errores. Mientras su mente procesaba todo lo vivido, una nueva determinación surgió en su corazón. Ahora entendía que, para sanar por completo, debía dejar ir el resentimiento y seguir adelante. Su vida no estaba atada a los errores de su padre, sino a las decisiones que él mismo tomaría a partir de ahora. A los pocos días, Daniel se dio cuenta de que la vida debía continuar, y lo hizo con una nueva perspectiva. Decidió tomar las riendas de su futuro y comenzar un nuevo capítulo en su vida. Gracias al apoyo incondicional de Lucía y Sofía, su amiga de toda la vida, Daniel fundó una empresa tecnológica. Cada paso que daba lo sentía como una forma de liberar a su alma del peso de su pasado, como si al construir algo propio pudiera finalmente demostrar que no era su apellido lo que lo definía, sino sus propias habilidades y convicciones. Aunque el éxito no fue inmediato, su dedicación y su deseo de hacer las cosas a su manera lo impulsaron hacia adelante. La empresa comenzó a crecer, y con ella, también lo hizo la confianza que Daniel había perdido durante años. No necesitaba la fortuna ni el apellido de su padre para sentirse completo, y cada día que pasaba, se sentía más seguro de sí mismo. En su oficina, con vistas a las calles de Barcelona, pensaba en todo lo que había logrado. Por fin, se encontraba en un lugar donde su vida era verdaderamente suya, donde sus decisiones lo habían llevado a ser la persona que siempre soñó ser. Mientras miraba el horizonte, con una sensación de calma que nunca antes había experimentado, Daniel entendió que lo más importante era la paz interior, esa que no se compra ni se hereda, sino que se construye a lo largo del camino. El éxito de Daniel no solo fue profesional, sino también personal. Aunque había vivido una vida llena de preguntas sin respuesta, el tiempo le había enseñado a buscar la paz dentro de sí mismo. Lucía, su madre, veía con orgullo todo lo que había logrado. Su sacrificio, su amor incondicional, lo habían llevado a ser un hombre resiliente, capaz de enfrentar cualquier obstáculo. A menudo, cuando Daniel se sentaba a cenar con ella,
le recordaba lo afortunada que se sentía de haberlo tenido como hijo, y él, agradecido, entendía que su verdadera fortuna no estaba en la riqueza material, sino en la relación que había cultivado con ella y en la familia que habían formado juntos. Si esta historia te ha tocado, comparte en los comentarios qué parte te hizo reflexionar más. Sofía también jugó un papel fundamental en su vida. Era la amiga leal que había estado a su lado cuando más lo necesitaba, cuando todo parecía perdido. Con su apoyo, Daniel había podido enfrentar los momentos más oscuros, y juntos habían construido una amistad que trascendía cualquier adversidad. Ahora, mientras su empresa comenzaba a prosperar, Daniel se dio cuenta de que su vida estaba llena de personas que lo apoyaban genuinamente, que lo querían por quien era, no por lo que su apellido representaba. Esta verdad le brindó una paz que ni la fortuna de su padre podría haberle dado. El tiempo siguió su curso, y a medida que pasaban los años, la vida de Daniel se consolidaba de manera sólida y firme. A pesar de los altos y bajos que todos enfrentan, él había logrado encontrar un equilibrio que muchos envidiarían. Con cada proyecto que emprendía, sentía que, de alguna manera, estaba honrando el camino de su madre, Lucía, quien le enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en lo que se construye con esfuerzo y dedicación. A lo largo de esos años, Daniel nunca olvidó las lecciones que su madre le impartió desde pequeño. Por encima de todo, lo que más valoraba era la capacidad de mantener sus valores intactos en un mundo donde la tentación de ceder ante lo fácil y superficial estaba siempre presente. El legado de Alejandro, aunque cargado de complejidad, también jugó un papel en el proceso de maduración de Daniel. Tras la muerte de su padre, Daniel heredó no solo una fortuna material, sino también una serie de diarios personales que revelaron un lado completamente diferente de Alejandro. Lejos del hombre frío y distante que había conocido, Daniel descubrió a un padre lleno de contradicciones y arrepentimientos, un ser humano que, en sus últimos días, buscó redención. A través de esos diarios, Daniel comenzó a comprender que, aunque no podía perdonar completamente a su padre, lo que sí podía hacer era aprender de sus errores y utilizar ese conocimiento para seguir adelante de manera más sabia y compasiva. Con el tiempo, Daniel decidió utilizar el legado de su padre no como una carga, sino como una oportunidad para crear algo nuevo. Con su empresa ya consolidada, utilizó parte de la herencia para invertir en proyectos que realmente tuvieran un impacto positivo en la sociedad. No buscaba venganza, ni quería revivir el pasado, sino que su objetivo era construir algo que reflejara su propia identidad. Cada vez que pensaba en su padre, Daniel lo hacía con una mezcla de resentimiento y comprensión, pero nunca dejó que esos sentimientos nublaran su visión de futuro. En lugar de destruir lo que Alejandro había dejado, decidió usarlo como base para edificar una nueva perspectiva de vida, una que fuera más auténtica y llena de propósito. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y comentar. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Lucía, por su parte, se sintió aliviada al ver que su hijo había encontrado su camino. A pesar de las dificultades que había enfrentado al criar a Daniel sola, ahora veía los frutos de su esfuerzo. Aunque la vida nunca le dio la oportunidad de tener una familia completa, siempre tuvo la certeza de que el amor que le dio a su hijo sería suficiente para hacerlo un hombre de bien. Mientras miraba a Daniel con orgullo, ella sabía que, al final, todo el dolor y sacrificio valieron la pena. La madre e hijo habían creado una vida juntos, una que estaba lejos de la riqueza material, pero llena de amor, respeto y crecimiento personal. Daniel, ya consolidado en su carrera y en su vida personal, entendió finalmente que el mayor legado que podía recibir no era el dinero de su padre, sino las lecciones aprendidas a través de los años. Con cada paso que daba, estaba escribiendo su propia historia, una que no dependía de la fortuna heredada, sino de su esfuerzo, de sus valores y de las personas que lo rodeaban. No quería ser conocido por lo que tenía, sino por lo que había logrado construir con su propio esfuerzo. Así, día tras día, se despertaba con la convicción de que su vida no estaba marcada por la sombra de un padre ausente,
sino por la luz de una madre que lo había formado con amor y sacrificio. La última vez que miró hacia atrás fue en un instante fugaz, mientras observaba los recuerdos de su infancia, almacenados en una vieja caja de madera, donde guardaba cartas y fotos de su madre. En esos recuerdos no encontraba rencor, sino una profunda gratitud. Gracias a la fortaleza de Lucía, Daniel había logrado transformar su dolor en una fuerza imparable, y aunque la historia de Alejandro nunca podría ser borrada, él había logrado crear su propio destino, uno donde las heridas del pasado ya no dictaban el futuro. Con el paso de los años, Daniel se dio cuenta de que la vida no consistía solo en alcanzar el éxito, sino en saber cómo caminar a través de las dificultades sin perder la esencia de lo que realmente importaba. Así, cada vez que tomaba una decisión importante, lo hacía pensando en el futuro de su hijo, que ya empezaba a mostrar una prometedora inteligencia. Quería que su hijo creciera en un ambiente lleno de amor y comprensión, en el que las lecciones de la vida fueran transmitidas con cuidado y sin las cargas emocionales del pasado. Mientras miraba al niño dormir, Daniel se dio cuenta de que todo lo que había vivido, las pérdidas, las luchas y los momentos difíciles, le habían dado la capacidad de ser un mejor hombre, un mejor padre. Un día, mientras caminaba por las calles de Barcelona, reflexionó sobre todo lo que había vivido. A pesar de los recuerdos dolorosos y de la sombra de su padre que siempre lo había perseguido, entendió que, al final, todo había valido la pena. Había encontrado su camino, su propósito, y aunque no había una reconciliación con su padre, había logrado construir una vida llena de valores, respeto y una paz interior que nunca había imaginado. En ese instante, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Daniel sonrió, consciente de que su legado sería aún más grande que el de Alejandro, porque su historia era una historia de superación, amor y redención. ¿Te has sentido identificado con alguno de los personajes? Cuéntanos en los comentarios. Daniel, ya en su rol como padre, entendió que la verdadera riqueza no se encontraba en las posesiones materiales, sino en los lazos que creaba con las personas que más amaba. Observando a su hijo crecer, veía en él un reflejo de lo que había aprendido, la importancia de ser auténtico y de forjar su propio destino. Aunque la vida lo había puesto a prueba en innumerables ocasiones, Daniel siempre encontraba una razón para seguir adelante. En su corazón, al igual que en el de su madre, estaba claro que lo único que importaba era el amor que podían ofrecerse mutuamente, un amor que no dependía de lo que el mundo pensaba sobre ellos, sino de lo que realmente compartían. A pesar de las complicaciones emocionales que había atravesado, Daniel descubrió que lo que le quedaba de su padre no eran las lecciones de egoísmo ni de poder, sino las enseñanzas sobre lo que no debía hacer. Había aprendido a valorar lo que verdaderamente importaba, la familia, la honestidad y la resiliencia. A medida que se acercaba más a la madurez, sus prioridades cambiaban. Ya no se trataba de buscar venganza ni de cerrar heridas del pasado, sino de vivir con propósito y de ofrecer a su hijo una vida que fuera, ante todo, un reflejo de los valores que él había adoptado para sí mismo. Con el tiempo, el negocio de Daniel creció aún más, y lo hizo con un enfoque más humano. A diferencia de su padre, Daniel no buscaba únicamente el éxito económico, sino el impacto que podía generar en la sociedad. Sus decisiones, aunque siempre guiadas por la razón, también estaban influenciadas por su experiencia de vida y su deseo de dejar un legado positivo para el futuro. En cada proyecto, ponía el corazón, porque sabía que, aunque el dinero pudiera ser importante, no era lo que lo definía como persona. Así, poco a poco, se convirtió en un referente en su campo, no solo por su éxito, sino por su ética y su compromiso social. Y a medida que pasaba el tiempo, la relación con su madre se fortaleció aún más. Lucía, que había sido el pilar sobre el que Daniel había crecido, veía con orgullo a su hijo transformarse en un hombre íntegro y sabio. Ella había hecho todo lo posible por darle a su hijo una vida digna, y ahora, al ver cómo él se había convertido en un hombre exitoso y generoso, sentía que su sacrificio había valido la pena. Aunque no podía devolverle a Daniel la figura de su padre, sabía que, al menos,
había hecho todo lo posible para que él creciera con los valores correctos, y ese era el mayor regalo que podía ofrecerle. Al final, Daniel llegó a comprender que el perdón no era algo que debía ofrecerle a su padre, sino una liberación para él mismo. A lo largo de los años, había cargado con un peso que no le pertenecía, un resentimiento que solo lo mantenía atado a un pasado que ya no podía cambiar. Decidió entonces dejarlo ir, no por Alejandro, sino por él mismo. Esta decisión le dio una paz profunda, una sensación de alivio que le permitió finalmente disfrutar de lo que había construido, una familia, una carrera y, lo más importante, una vida que era verdaderamente suya, una vida que no dependía de las sombras del pasado. Déjanos un comentario y cuéntanos de dónde nos estás viendo. Mientras observaba a su hijo jugar, Daniel se sintió satisfecho. Sabía que, a pesar de las dificultades, había logrado ofrecerle lo mejor de sí mismo. No importaba que el nombre de su padre ya no tuviera relevancia, porque él había encontrado su propio camino. No le debía nada a Alejandro, pero sí a sí mismo, por haber elegido ser la mejor versión de él mismo. En ese instante, rodeado de amor y logros personales, Daniel entendió que, al final, el legado más importante era el que dejaba en las personas que amaba, y esa era la mayor victoria de todas. La vida de Daniel tomó un rumbo que jamás habría imaginado. Aunque la sombra de su padre estuvo presente durante muchos años, al final comprendió que lo único que podía hacer era ser fiel a sí mismo. Cada decisión, cada paso que dio, lo acercaba más a la persona que siempre quiso ser, alguien capaz de enfrentar las adversidades con determinación, pero también con un corazón lleno de empatía y compasión. Ya no importaba lo que Alejandro había hecho o dejado de hacer. Lo que realmente importaba era la vida que Daniel había creado, una vida que se basaba en principios sólidos y en una visión clara de lo que quería para su futuro. En Barcelona, su éxito como empresario no era solo un reflejo de su trabajo, sino también del aprendizaje que había obtenido de todo lo que había vivido. Mientras se sentaba en su oficina, pensaba en lo lejos que había llegado, no solo profesionalmente, sino también emocionalmente. Había aprendido a cerrar capítulos del pasado y a no dejar que las heridas lo definieran. Mirando por la ventana hacia el horizonte de la ciudad, Daniel comprendió que la verdadera libertad era la capacidad de vivir en paz consigo mismo, sin cargar con las expectativas ni los errores de los demás. Aunque Daniel ya había alcanzado el éxito, no dejaba de sentirse inquieto. A veces, la presión de la vida lo hacía cuestionar si todo lo que había logrado realmente valía la pena. Sin embargo, cada vez que se encontraba con su madre, Lucía, sentía que todo tenía sentido. Ella siempre lo había apoyado incondicionalmente, incluso en los momentos más difíciles. A veces, en sus conversaciones, Lucía le recordaba lo importante que era no perder de vista lo que realmente importaba en la vida, el amor, la familia y la autenticidad. Esas palabras siempre le daban la calma que necesitaba para seguir adelante. Por otro lado, la relación de Daniel con su hijo seguía fortaleciéndose día tras día. Al principio, Daniel temía no ser un buen padre, temía repetir los errores de su propio padre, pero pronto descubrió que el amor que sentía por su hijo lo hacía mejor cada día. Al mirarlo crecer, Daniel veía la oportunidad de ofrecerle una vida llena de esperanza, alejada de las sombras que lo habían marcado. Sabía que el legado de su padre no debía repetirse, y en ese momento, se comprometió aún más a ser el mejor ejemplo para su hijo, para que no tuviera que cargar con los mismos fantasmas del pasado. El paso del tiempo, con sus altos y bajos, le enseñó a Daniel a ser más sabio. Ya no veía la vida a través de los ojos de un joven ansioso por demostrar su valor, sino como un hombre maduro que entendía que todo en la vida, incluso el sufrimiento, tenía un propósito. Gracias a su madre y a la lección que le había transmitido, Daniel supo que no debía buscar venganza ni rencor, sino ser el mejor ser humano que pudiera ser. Y aunque la figura de su padre siempre estuvo allí, presente, Daniel encontró la fuerza dentro de sí mismo para dejar de lado la rabia y comenzar a escribir su propia historia. El día que Alejandro falleció, Daniel no sintió alivio, ni enojo, ni tristeza.
Sintió una mezcla extraña, como si algo dentro de él se hubiera roto, pero al mismo tiempo algo se hubiera sanado. A pesar de las décadas de ausencia y dolor, Daniel entendió que ese capítulo ya había terminado. Ya no era necesario buscar respuestas a las preguntas que habían quedado sin resolver. Ahora, su vida era una nueva página, escrita con la tinta de la paz, el perdón y la aceptación. Y con esa nueva perspectiva, Daniel decidió finalmente cerrar el círculo, sin buscar justicia, pero sí sanación. En los días posteriores a la muerte de Alejandro, Daniel se dedicó a organizar sus pensamientos y recuerdos. Mientras revisaba los diarios de su padre, encontraba reflexiones que le daban una perspectiva más profunda sobre las decisiones que Alejandro había tomado a lo largo de su vida. Al principio, esas palabras le parecían vacías, pero, con el tiempo, comenzó a comprender el dolor que su padre había sufrido, aunque nunca lo hubiera mostrado. En esos momentos de reflexión, Daniel entendió que su propio camino no solo era producto de sus esfuerzos, sino también de los errores y decisiones de su padre, que, de alguna forma, lo habían moldeado. Decidió entonces tomar la herencia de su padre, no como una carga, sino como una oportunidad para crear algo nuevo. No quería continuar con la misma forma de hacer negocios, ni perpetuar los errores que Alejandro había cometido. Quería construir su propio legado, uno que estuviera basado en principios de justicia, transparencia y respeto por los demás. Usó el dinero y los recursos de su padre para poner en marcha proyectos que ayudaran a las personas más necesitadas, creando una empresa que no solo generara ganancias, sino que también tuviera un impacto positivo en la comunidad. Al final, lo que más le importaba a Daniel no era el éxito, sino cómo podía contribuir al bienestar de los demás. Con el paso de los años, Daniel vio cómo su vida se transformaba por completo. Ya no era el joven lleno de ira y dudas que había llegado a Madrid en busca de respuestas. Ahora era un hombre que, aunque marcado por el pasado, había logrado forjar un camino propio, lejos de las sombras de su padre. La relación con su madre seguía siendo una de las más importantes de su vida, y juntos celebraban los logros alcanzados. Lucía, ya anciana, veía con orgullo a su hijo, quien había cumplido su sueño de ser alguien íntegro y exitoso. Déjanos un comentario y cuéntanos de dónde nos estás viendo. A veces, Daniel se detenía a pensar en lo que hubiera sido su vida si las cosas hubieran sucedido de otra manera, si Alejandro no hubiera abandonado a su madre, si hubiera sido el padre que Daniel había necesitado. Sin embargo, pronto comprendió que esos pensamientos no servían de nada. La vida que había vivido lo había hecho quien era, y esa persona era, finalmente, alguien que se sentía en paz consigo mismo. Al mirar el futuro, Daniel sabía que, sin importar los desafíos que aún pudiera enfrentar, ya había encontrado lo que realmente importaba: su familia, su integridad y el amor por lo que hacía. Con el paso de los años, Daniel vio cómo su vida se transformaba por completo. Ya no era el joven lleno de ira y dudas, que había llegado a Madrid en busca de respuestas. Ahora era un hombre que, aunque marcado por el pasado, había logrado forjar su propio camino, lejos de las sombras de su padre. La relación con su madre seguía siendo una de las más importantes de su vida, y juntos celebraban los logros alcanzados. Lucía, ya anciana, veía con orgullo a su hijo, quien había cumplido su sueño de ser alguien íntegro y exitoso. A veces, Daniel se detenía a pensar en lo que hubiera sido su vida si las cosas hubieran sucedido de otra manera, si Alejandro no hubiera abandonado a su madre, si hubiera sido el padre que Daniel había necesitado. Sin embargo, pronto comprendió que esos pensamientos no servían de nada. La vida que había vivido lo había hecho quien era, y esa persona era, finalmente, alguien que se sentía en paz consigo mismo. Al mirar el futuro, Daniel sabía que, sin importar los desafíos que aún pudiera enfrentar, ya había encontrado lo que realmente importaba: su familia, su integridad y el amor. Por lo que hacía, Daniel nunca imaginó que su vida tomara un giro tan drástico. Al mirar atrás, veía cómo cada momento, cada decisión, lo había llevado a ser la persona que era hoy. La soledad que una vez lo había consumido, ahora le parecía un eco lejano,
reemplazada por una sensación de plenitud. Había encontrado algo mucho más grande que la venganza o el arrepentimiento, había encontrado su propósito, y aunque la sombra de su padre aún rondaba su mente, él ya no la temía, pues sabía que el verdadero legado que quería dejar era el que él mismo había creado. Un día, mientras caminaba por las calles de Barcelona, Daniel se dio cuenta de algo importante. Había logrado lo que se había propuesto, no porque necesitara demostrar algo, sino porque simplemente lo hacía por él mismo. Había superado la carga de su pasado, las expectativas de su padre, y al hacerlo, había encontrado algo mucho más valioso, la paz interior. En ese momento, Daniel entendió que no importaba cuánto hubiera sufrido, todo había sido parte del proceso para convertirse en la persona que estaba destinado a ser. Con el tiempo, el éxito de Daniel como emprendedor no solo se tradujo en logros profesionales, sino también en una transformación personal. Su visión del mundo había cambiado por completo. Ya no se veía como el hijo de Alejandro, el hombre cuyo nombre resonaba con poder y arrogancia. Ahora, Daniel era alguien reconocido por su integridad, por su capacidad de construir algo significativo desde cero. A pesar de su éxito, nunca olvidó las lecciones que su madre le había enseñado, y siempre se aseguraba de compartir esas enseñanzas con otros. El legado de Alejandro, aunque presente, ya no definía a Daniel. Había logrado algo mucho más importante, su independencia. En cada paso que daba, Daniel sentía que estaba construyendo un futuro que, aunque marcado por su pasado, ya no estaba limitado por él. Había roto el ciclo de sufrimiento y había creado una nueva historia, una que sería recordada no por la figura de su padre, sino por lo que él mismo había logrado, ser una persona auténtica, capaz de dar amor y esperanza a los demás. Daniel sabía que, a pesar de todo lo que había logrado, el verdadero trabajo no estaba en los logros externos, sino en su crecimiento interno. Había aprendido a perdonar, no por su padre, sino por él mismo. El perdón le había dado la libertad para vivir sin cargar con el peso de la ira o la venganza. Era un hombre nuevo, y cada día que pasaba, sentía más agradecimiento por la vida que había construido. Sabía que aún había desafíos por delante, pero ya no le temía a lo desconocido. Cuando miraba a su alrededor, veía el futuro con esperanza. Ya no necesitaba la validación de nadie, ni siquiera la de su padre. Había aprendido a validarse a sí mismo, a ser su propio referente. En sus momentos de reflexión, pensaba en todo lo que había vivido, en todo lo que había superado, y, por primera vez, sintió que su vida estaba completa. No era una vida perfecta, pero era suya, y eso era lo que realmente importaba. A medida que pasaban los años, Daniel llegó a entender que lo más importante no era lo que lograba en su carrera o la imagen que los demás tenían de él. A lo largo de su vida, había aprendido que la verdadera fortaleza no radicaba en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de superar el dolor y las pérdidas, en la resiliencia que se construye después de cada caída, cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho, lo había llevado a ese momento de paz. Sabía que su vida había estado marcada por la tragedia y la ausencia de su padre, pero al final, esas cicatrices se habían convertido en los pilares de su fortaleza. La relación con su madre, siempre llena de amor y sacrificio, era ahora el mayor regalo que había recibido, y había llegado a comprender que la verdadera familia no siempre se define por los lazos de sangre, sino por los vínculos que se crean a través del tiempo y el apoyo mutuo. Daniel se dio cuenta de que, si bien la historia de su padre siempre formaría parte de su vida, ya no tenía el poder de definir su futuro. Había llegado a un punto en el que podía mirar atrás sin resentimiento, pero también sin nostalgia. Sabía que su camino, por más difícil que hubiera sido, le había permitido convertirse en una persona mejor, más fuerte y más sabia, y ahora, mirando al horizonte desde su oficina en Barcelona, pensó en lo que había logrado, una vida construida a base de esfuerzo, amor y aprendizaje. Ya no importaba el legado de Alejandro, porque Daniel había creado el suyo propio, uno que reflejaba su verdad y sus principios. En ese momento, se sintió finalmente libre, no de su pasado,
sino de la necesidad de vivir a la sombra de alguien más. Su historia, por fin, le pertenecía a él solo. Déjanos un comentario y cuéntanos de dónde nos estás viendo. Con una última mirada al horizonte, Daniel sonrió levemente. Sabía que la vida no era perfecta, pero finalmente había encontrado su propósito. La paz interior que había buscado tanto tiempo se había asentado en su corazón, y ahora podía avanzar sin las sombras del pasado. Sabía que no estaba solo. Su madre, Sofía, y su propio esfuerzo lo habían acompañado en cada paso del camino. En su mente, las palabras de su madre resonaron: la vida no se mide por lo que heredamos, sino por lo que somos capaces de construir con nuestras propias manos. Y, con esa verdad, Daniel entendió que, al fin, había logrado todo lo que necesitaba, ser dueño de su propia historia, sin temores ni arrepentimientos.